Aleluya, Jesucristo es el Señor, amados hermanos. Estamos llegando al mensaje número 15 de esta serie de Primera y Segunda de Timoteo. Y como en otras oportunidades, no podemos dejar de darle gracias al Señor por su misericordia, por la oportunidad que nos está dando de, en medio de esta pandemia, poder llegar a todos los hermanos a través de las redes, a través de los medios digitales. Agradecer al Señor que su palabra no ha parado, que su palabra no se ha detenido, que Él no ha dejado de hablar. Lo importante es que el Señor nos sigue hablando y nos está hablando una palabra bien actual, bien precisa, en medio de un tiempo, en medio de unos tiempos peligrosos que estamos viviendo. Como se ha dicho en mensajes pasados, la venida del Señor está muy cerca. Y estas palabras que el Señor nos está hablando y nos habló en Tesalonicenses 1 y 2 y ahora en Timoteo, simplemente confirman que la venida del Señor está cerca. Por lo tanto, nuestra responsabilidad, no sé si es responsabilidad, amados hermanos, nuestro camino, lo que nos toca, es poder avanzar y poder mantenernos en medio de esta guerra, porque estamos en un tiempo de guerra, ¿saben? Estamos en un tiempo de guerra. Los hermanos en el mensaje pasado hablaron que no solamente estamos en una guerra, estamos en una carrera. Y tanto en la guerra como en la carrera usted no puede descuidarse. Si es en una guerra no puede descuidarse porque corre el riesgo de morir. Estamos en una guerra y nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra es contra principados, contra potestades, y en este tiempo esa guerra se ha intensificado. Ahora se corre mucho más peligro que en tiempos pasados, sabiendo que el enemigo tiene poco tiempo, él no va a perder tiempo. Valga la redundancia, él no va a perder tiempo, sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros no podemos entonces olvidar que estamos en una guerra y que estamos en una carrera, y en ambos casos, amados hermanos, usted no puede perder tiempo, no puede descuidarse. No es una carrera, podríamos decir que no es una carrera no es un maratón donde usted puede ir un poco lento. Para mí, y a mí me gusta en este tiempo comparar la vida cristiana, en este último tiempo, con una carrera de 100 metros. Una carrera de 100 metros es una carrera donde no queda oportunidad para mirar para los lados, no. Usted tiene que centrarse en la carrera y tiene que centrarse en la meta. Y cualquier descuido, aunque sea de segundos, pueden costarle la victoria. Igualmente en la batalla, si estamos en una guerra, estamos en una batalla, como buenos soldados no podemos bajar la guardia, porque descuidarnos en esta guerra es correr el riesgo de caer también, de quedar postrado. Y hermano, no vale la pena, ¿saben? No vale la pena que después de haber corrido, de que el Señor ha insistido con nosotros, tengamos que perder lo que el Señor realmente nos quiere dar. Por eso Apocalipsis dice, por allá si no recuerdo mal, Apocalipsis 3:8, retén lo que tiene. La última parte, si es el Apocalipsis 3:8, es la iglesia en Filadelfia, ¿no? Yo conozco tus obras, dice el versículo 8, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y allí se nos advierte, amados hermanos, porque tenemos que tener claro algo. Nosotros hoy en día tenemos la posición de la iglesia en Filadelfia. Eso no se puede olvidar. Y a la iglesia en Filadelfia se le prometió ser guardada, pero el Señor advierte, tenemos la corona,
Lo que no podemos es descuidar. No podemos dejar que nos arrebaten algo que ya nos pertenece. No podemos darnos el lujo de perder algo que ya es nuestro. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, dice el versículo allí en Apocalipsis capítulo 3, 11. Aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, tenemos la corona. El Señor nos está advirtiendo que Él viene pronto y que nuestra corona podría pasar a manos de otro, para que ninguno tome tu corona. Entonces, hay que luchar, hermanos, hay que correr. No esté pensando tanto, no piense tanto en que tiene que decir como Pablo: he acabado la carrera, he guardado la fe. No piense tanto en eso. Lo importante es que cuando el Señor venga, usted se ha encontrado corriendo y usted se ha encontrado luchando. Eso es lo importante. Que terminemos o no terminemos, no sé. Yo lo que quiero es que el Señor me encuentre, hermano, haciendo así. El Señor me encuentre como un siervo fiel y prudente. Que el Señor me encuentre corriendo, no perdiendo el tiempo, me encuentre luchando, no contra los hermanos. Su venida está cerca. Entonces no podemos ser pasivos. No podemos ser descuidados. No podemos descuidar nuestra vida espiritual. Su vida espiritual, hermano, también puede afectar, para bien o para mal, a otros. Entonces no puede descuidarse. Señor Jesús, me gusta, vamos a leer Salmo 110. Salmo 110, versículo del 1 al 3. Quisiera leerlo con ustedes. Allí dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Estos versículos hablan de una aurora. Y la Biblia también habla en algunos versículos de la aurora. Necesitamos definir, hermanos, y estar claro qué es la aurora. Ya sabemos que la aurora es un momento especial en la noche, ya cuando va a amanecer. Existe un momento llamado aurora, que es cuando el sol empieza a salir, empieza a despuntar allá en el horizonte. Pero la aurora tiene, vamos a decir, 3 aspectos que nosotros necesitamos considerar, que necesitamos aplicar en la vida espiritual. Por eso quisiera que revisáramos un dibujo que hemos preparado, que se ha preparado para esto, para entender un poco lo cercano que está la venida del Señor y lo importante que es que usted y yo podamos discernir bien este asunto de la aurora. Cuando usted ve ese dibujo que está allí, usted va a ver que existe la aurora astronómica, cuyo grado con respecto al horizonte es de 18. Existe la aurora náutica, cuyo grado con respecto al horizonte son 12 grados. Existe la aurora civil, que está a 6 grados del horizonte. Y existe ya el amanecer. Bien, la aurora astronómica vamos a decir que es la más difícil de detectar. La detectan los astrónomos, los especialistas. Son personas que logran ver que algunas estrellas, cuando empieza esta aurora, algunas estrellas empiezan a dejar de brillar
y allí ellos detectan, por causa de que estas estrellas empiezan a perder el brillo, ellos detectan que la aurora astronómica está en proceso. Esto es para especialistas, esto es para personas con una visión clara. No todos son capaces de determinar la aurora astronómica. Repito, son los astrónomos. Ahora, tenemos la aurora náutica, que también es un poco más difícil, la usan los navegantes, y ellos pueden determinar cuando miran al horizonte que ya la aurora va en progreso, y ellos se pueden hasta guiar, hermano, se pueden guiar por esta aurora, porque lo importante de la aurora no solamente es que discernamos que ya el sol está para despuntar, lo importante es que también es que la aurora nos da una dirección, nos muestra o nos indica hacia dónde vamos. Tenemos la aurora civil, que ya la pueden ver casi todos, porque es cuando ya el sol se está asomando ya al horizonte, usted no ve el sol, pero ve la claridad, esa es más fácil, todo el mundo la ve. Entonces, ¿cómo aplicar esto de manera espiritual? Nosotros tenemos que entender que la venida del Señor por lo menos tiene dos aspectos, un aspecto secreto y un aspecto público. El Señor dijo que Él vendría como ladrón en la noche, eso está tenemos varios versículos, ¿no? Pero con uno que leamos es suficiente, porque sabemos, o yo sé que los hermanos que nos están escuchando son hermanos que leen la palabra, que todo el tiempo están en contacto con la palabra y conocen estos versículos. Segundo de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, ¿no? Hasta allí. Lo que nos interesa es esa primera porción. Y ya sabemos que cuando el Señor habla de que la venida del Señor es como un ladrón, que Él va a venir como ladrón, no que el Señor es un ladrón, va a venir como un ladrón, es porque es una venida que si yo no logro estar apercibido, puede ser que me sorprenda. Lógicamente nadie sabe cuándo el ladrón va a llegar a la casa, a no ser que la persona esté apercibida. Pero cuando el Señor habló de venir como ladrón en la noche, nos estaba mostrando a nosotros que no podemos dejar de velar. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, necesitamos velar porque para nosotros el Señor va a venir como ladrón en la noche. Él no quiere venir, Él quiere venir a nosotros para encontrar cosas valiosas. Usted como hijo de Dios tiene que convertirse en algo valioso para Dios, para que cuando el Señor venga usted pueda ser arrebatado, pueda ser tomado. El Señor viene a tomar, el arrebatamiento es para tomar lo más valioso que hay en medio de los hijos de Dios. Si usted es una persona que está corriendo, que está batallando, cuando el Señor venga, usted será arrebatado. Porque una persona que está corriendo y que está batallando es una persona que está velando. Por eso al final de estos versículos, si los buscan en los evangelios, al final el Señor siempre terminaba, después de decir que vendría como un ladrón en la noche, Él terminaba diciendo que necesitábamos velar, velad entonces, porque no sabéis. Entonces la mejor manera de velar es corriendo y batallando. Y Timoteo es un libro que nos habla de las dos cosas. Bueno, no nos habla de las dos cosas, pero nos habla de que somos como soldados. Pablo en Corintio habló de que esto era una carrera. Entonces lo mejor que podemos hacer, amado hermano, en este último tiempo es ser encontrados así. Ser encontrados corriendo y ser encontrados batallando. Ahora, el Señor va a venir y todo ojo le verá, dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Y aquí vienen las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí y amén. Él viene en las nubes
y todo ojo le verá. Entonces usted tiene aquí dos versículos que aparentemente se contradicen, porque o viene como ladrón en la noche o viene o todo ojo le va a ver. Entonces depende de la aurora que usted logró detectar. ¿Qué clase de aurora logró usted detectar? Volvamos a poner el dibujo, por favor. Equipo técnico. Yo tengo un equipo técnico excelente. Llenos del Espíritu Santo, mi equipo técnico. Vean, ese dibujo nos muestra, si usted logra detectar la venida del Señor acá, cuando está saliendo, ya para usted es tarde. Usted va a ver la venida del Señor. Pero yo no estoy aquí para ver la venida del Señor de manera visible, hermano. Yo estoy aquí para ser arrebatado antes de que Él venga. Yo necesito tener la experiencia de que Él me arrebate, que Él venga como ladrón y me tome como algo valioso y me lleve. Entonces yo no quiero ser uno de los que ven el amanecer. Todos aquellos que vean al Señor viniendo en las nubes, hermano, es porque se quedaron. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Para nosotros los creyentes, nuestra experiencia debe ser que el Señor venga como ladrón en la noche a tomar lo más valioso que hay en la iglesia. Entonces usted y yo tenemos dos caminos. O nos volvemos especialistas en la venida del Señor, y esto solamente sucede porque usted es alguien que se involucra en la palabra, que usted lee la palabra, ora la palabra, disfruta la palabra, disfruta la comunión con los santos. Usted se ha vuelto una persona de oración, usted está en comunión constante con Dios. Una persona así, amado hermano, es alguien que va a lograr discernir antes de que el Señor venga, que el Señor está viniendo. Los que detectan la aurora astronómica detectan que ya el sol está saliendo. No ha salido, todavía es de noche, pero la detectan porque ellos ven que algunas estrellas están perdiendo brillo por causa de que el sol opaca eso. Bien, no queremos dar una clase de astronomía porque yo no soy astrónomo. Pero lo que quiero decir es que usted como hijo de Dios y yo como hijo de Dios no podemos ser personas descuidadas en cuanto a la venida del Señor. Debemos ser personas que estamos velando. Estamos haciendo algo, no solamente estamos velando, estamos apresurando ese amanecer. Oh, Señor Jesús. Entonces Dios necesita no solamente personas, porque yo no quiero dar aquí la impresión de que el Señor anda buscando personas, no. El Señor en este último tiempo está buscando una iglesia guerrera. Está buscando un grupo de personas como la iglesia, pero esa iglesia luchadora, esa iglesia, hermanos, que está comprometida con Él, esa iglesia que quiere llevar adelante el plan de Dios, la economía de Dios. Esa iglesia que está luchando, que está cooperando con el Señor aquí en la tierra, es la iglesia que va a ser levantada. Yo no puedo estar aquí, ser parte de la iglesia y teniendo un vivir descuidado. No discerniendo si el Señor viene o no viene. Involucrado solamente en mis asuntos. Preocupado solamente por las cosas terrenales. No, el Señor anda buscando una iglesia que se comprometa con Él, amados hermanos. El Espíritu Santo para eso está trabajando. El Espíritu Santo para eso se ha intensificado en este tiempo. Para trabajar en la iglesia y que la iglesia lleve adelante la obra de Dios. Podríamos decir entonces que esa es la valoración que le podemos dar a la aurora. No vamos a hablar mucho, yo pienso que con esto quedó claro este asunto, ¿verdad? Porque necesitamos estar conscientes de algo. El Señor hoy en día está en los cielos, Él murió, Él resucitó y Él ascendió. Y como dice Salmo 110,
Versículo 1. Aquí dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor hoy en día está en el tercer cielo, sentado esperando que esto suceda. Estamos en el último tiempo, y en este último tiempo es necesario que todos los enemigos del Señor sean puestos debajo de los pies, de sus pies. Pero sus pies son los pies de la iglesia, porque su cuerpo es la iglesia. Así que cuando usted lee este versículo, tiene que entender que no solamente son los pies del Señor, son los pies de la iglesia. La cabeza está en los cielos, el cuerpo está en la tierra. Y la iglesia que está en la tierra está luchando para que todos los enemigos del Señor queden debajo de nuestros pies. Esa es la iglesia que el Señor anda buscando. De esa iglesia es que usted debe ser parte. Yo no quiero ser parte de una iglesia fría, pasiva, no sé ni qué otro calificativo podría dar. Quiero ser parte de una iglesia guerrera, amado hermano. Una iglesia que se está preparando, una iglesia que está luchando, una iglesia que está corriendo. La iglesia, todas las iglesias locales deben tener esta característica. Oh Señor Jesús, el plan de Dios se va a cumplir. Algún día Cristo, algún día no, yo no quiero, algún día como que suena muy lejos. Pronto, hermano, pronto el Señor tendrá el cetro de su poder y gobernará. Y será la iglesia guerrera, la iglesia que está corriendo, la que le entregue al Señor todos los reinos de este mundo. Creo que es Apocalipsis 13:11. Si lo podemos buscar, amado equipo técnico. 13:11, no es 13:11. 13 es 13, ¿verdad? Dice: y todos los reinos de este mundo han pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Es Apocalipsis capítulo 13. Bueno, si no lo logramos tener, no importa, hermano, pero esto es no, es que no es 13, es 11:15. Claro, hermano, yo quiero que ustedes perdonen a este señor, a este pequeño hombre que está aquí parado. Ya la edad, a veces le da, perdón. 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Ahora, ¿de quién es el trabajo de entregarle todos los reinos de este mundo al Señor? De la iglesia. ¿Pero de qué iglesia? De la iglesia luchadora, de la iglesia guerrera, de la iglesia que no está dejando de correr. Yo quiero ser parte de esa iglesia. Quiero ser encontrado haciendo eso. Si termino o no termino la carrera, no importa, que el Señor me encuentre corriendo, hermano. Me encuentre luchando. No quiero ser como David. ¿Saben por qué David cayó en pecado? Con Betsabé. Porque en vez de estar en la guerra, decidió darse unas vacaciones y caminar por el terrado de su casa, y allí vio a Betsabé bañándose. Todos los demás estaban luchando y él estaba paseando, dándose un tiempo de descanso. Lo más peligroso para el Hijo de Dios es estar en tiempos de descanso. Tomarse vacaciones. Vacaciones en la oración, vacaciones en la lectura de la Biblia, vacaciones en las reuniones. O sea,
bueno, me salen vacaciones, dejo de reunirme porque merezco unas vacaciones. No, hermano, eso es peligroso, ¿sabes? Porque estamos en una guerra. Y David cayó porque no estaba en la guerra. Aunque había guerra, él no estaba en la guerra. Todos los demás estaban en la guerra. Él quería, vamos a decir que dirigir la guerra desde el palacio. No, no estamos para dirigir la guerra desde la casa. Estamos en una guerra y necesitamos estar al frente junto con todos los hermanos. Más aquellos que tienen liderazgo. El liderazgo en la iglesia no puede ser un liderazgo dormido. Usted no puede, si usted es un líder, un anciano, un diácono, usted no puede ser un diácono a medio tiempo. Cuando hablo a medio tiempo es que no existe medio tiempo para el Hijo de Dios. Tiempo completo. No es que usted va a dejar su trabajo. Es que donde usted está aprovechando el tiempo para predicar la palabra. Usted no necesita abandonar su trabajo para ser un hermano a tiempo completo. Usted necesita simplemente hacer el trabajo de Dios donde esté, en su trabajo, en su casa, en la calle. Por eso tenemos una gran necesidad, hermano, una gran necesidad de volver a la predicación del Evangelio. Más adelante vamos a hablar de eso. Oh, Señor Jesús. Ahora, lo importante de este último tiempo y de discernir la aurora, hermano, es que todos aquellos que estén corriendo, todos aquellos que estén batallando, todos aquellos que están cooperando con el Señor, son personas que se van a presentar voluntariamente. Salmo 110, versículo 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Nosotros damos gracias a Dios, hermano, porque en este último tiempo, tal vez no todos, pero hemos visto una gran cantidad de hermanos presentándose voluntariamente en los servicios, presentándose voluntariamente en esta guerra. Han decidido no quedarse pasivos, han decidido dar un paso al frente y empezar a correr y empezar a luchar por los intereses de Dios acá. Y damos gracias que muchos de estas personas son hermanos jóvenes. Estamos contentos por eso. ¿Saben por qué? Porque el mundo Satanás a través del mundo quiere arrebatar a los jóvenes, quiere arrebatarle a la iglesia su bien más preciado, que son los jóvenes. Y nosotros no queremos permitir eso. Nosotros los que estamos un poquito más, con unos poquitos más de años, tal vez no son muchos. Yo no me quiero sentir viejo, ¿saben? Hasta estoy haciendo ejercicio para sentirme joven. No quiero encontrarme con un bastón dando lástima. No, hermano, hay que cuidarse porque la guerra y la carrera nos espera. Una guerra y una carrera nos esperan, amados hermanos. Y yo quiero correr con los jóvenes. No quiero que los jóvenes me lleven en silla de ruedas. No, quiero correr con ellos, amado hermano. Señor Jesús. Bien. Ahora, ¿cómo mantenernos en esta carrera? Si usted está en una carrera o está en una guerra, usted necesita fortaleza, usted necesita estar bien. Una persona con anemia no puede correr. ¿Cómo, pues? Un anémico no puede, hermano. Sí puede correr, pero ¿cuánto va a durar? ¿Cuánto va a correr? ¿Cuánto va a avanzar antes de que caiga de bruces en medio de la pista? Necesitamos salud espiritual. Así como un buen atleta y un buen soldado necesitan salud física, nosotros en esta carrera y en esta batalla necesitamos salud espiritual. Y esa salud solamente viene por las enseñanzas saludables que estamos recibiendo y a la cual nosotros llamamos la enseñanza de los apóstoles. Eso está en Hechos 2:42, ¿saben? Hechos 2:42.
Es un versículo interesante, porque en este tiempo la iglesia en Jerusalén, vamos a decir que la vida de iglesia, ese plan de Dios con la iglesia, eso llamado iglesia, empezó a tener forma. La primera iglesia levantada fue la iglesia en Jerusalén, porque de allí vino el Señor, de allí se levanta, de allí estaba el Señor, los apóstoles eran judíos. Indudablemente la primera iglesia cristiana tenía que venir del pueblo judío. Y los 12 apóstoles eran judíos. ¿Qué vamos a hacer? Pero una vez que el Señor murió y resucitó y entrenó a sus discípulos, los entrenó, los perfeccionó hasta cierto grado, y el Señor dejó las enseñanzas claras. De hecho, en Mateo 28, 19, Él dijo, ir por todo el mundo bautizando a... Vamos a buscar ese para que no peca yo de decir una palabra que no es. Me gusta leer los versículos tal como están escritos. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor estaba muy interesado en que lo que Él enseñó fuera guardado, pero también fuera enseñado a otros. Los discípulos, los 12 apóstoles, las primeras personas que el Señor escogió, recibieron las enseñanzas saludables de parte de nuestro Señor Jesús. Ahora tocaba a ellos transmitir estas enseñanzas. Ellos tenían que predicar el Evangelio, pero al predicar el Evangelio, ellos tenían que también transmitir estas enseñanzas que iban a dar una salud espiritual a los creyentes. ¿Por qué? Porque todo el que cree, hermano, en el Señor, usted tiene que ver esto, todo lo que cree en el Señor, todo aquel que cree en el Señor entra en una carrera y entra en una batalla. Y a esta persona que queremos que entre en la carrera y que queremos que entre en la batalla, necesitamos que tenga salud espiritual. Y esto solamente es a través de las enseñanzas saludables, las enseñanzas que podríamos decir que son ortodoxas. No es cualquier enseñanza, son las enseñanzas esas que te dan visión, que te dan claridad en cuanto a Cristo, en cuanto a la iglesia, en cuanto a su plan. No solamente necesitamos guardarla, necesitamos vivirla. Oh, Señor Jesús. Por eso 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, vamos a leerlo. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, le dice Pablo a Timoteo. Esto es una orientación del apóstol Pablo. Retén la forma de las sanas palabras. Hay unas palabras sanas, hermano. Esas palabras sanas le dan a usted y me dan a mí salud, sanidad espiritual, salud espiritual. Yo necesito oír esas sanas palabras. La Biblia tiene muchas cosas, hermano, tiene muchas cosas. No vamos a decir que toda la Biblia, sí, como dice la Escritura, todo es inspirado por Dios. Pero yo debo discernir que tal vez hay cosas en la Biblia que se han usado no para dar salud espiritual, se han usado hasta para división, amado hermano. Señor Jesús, no queremos convertir la Biblia en ordenanzas, queremos que la Biblia se convierta en alimento saludable para los santos. No crea Satanás, el trabajo de Satanás es degradarlo a usted y a mí. El trabajo de Satanás es debilitarlo a usted y debilitarme a mí. Aquí podemos decir algo bien drástico, la salvación no se pierde, pero la salud espiritual se puede afectar. Satanás puede afectar su salud espiritual.
Tal vez no le va a quitar la vida que Dios le dio, porque esa vida que Dios le dio, Satanás no tiene poder para quitársela. Ni siquiera la vida física, amado hermano. ¿Recuerdan a Job? Cuando Dios hizo aquel trato, ¿será? Bueno, cuando Satanás y Dios allá decidieron que Job tenía que pasar por alguna situación, Satanás le había dicho a Dios que Job lo adoraba, era porque él lo guardaba y si le quitaba todo lo que le había dado, Job blasfemaría. Bueno, Dios dijo, bueno, está bien, quítale todo lo que tiene, no hay problema, pero no toque su vida. Porque ni siquiera la vida física que Dios nos dio, Satanás la puede tocar, a no ser que Dios dé permiso. Esa es la vida física. La vida divina, amado hermano, que Dios le dio, Satanás no puede tocarla. Por eso aquel samaritano que venía de camino, aquel hombre que venía de Jerusalén en la parábola del samaritano y que cayó en manos de ladrones y de personas que lo golpearon y lo dejaron medio muerto. No lo mataron. Porque una persona que desciende de Jerusalén, una persona que sale de la esfera de Jerusalén, que sale de la iglesia, se aparta y empieza a descender, lógicamente Satanás va a quitarle todo lo que tiene. Satanás va a tratar de debilitarlo lo más que pueda. Lo único que no puede es quitarle la vida. Satanás no tiene manera de hacerlo. En eso podemos tener paz. Pero no es un asunto solamente de que Satanás no pueda quitarme la salvación. Yo no solamente necesito la salvación, yo necesito ser sano en mi vida espiritual. Yo necesito tener una vida espiritual fuerte, tener salud espiritual, porque estamos en una carrera. Usted no puede, si usted no se alimenta bien, como usted tiene vida, una persona anémica tiene vida, pero no tiene fuerza para correr. Entonces, lamentablemente, hoy tenemos muchos anémicos espirituales. De todo se cansan. Se cansan de predicar, se cansan de orar, se cansan de las reuniones. Y usted los ve murmurando, quejándose, criticando. Nunca hay una palabra no de consuelo, una palabra de Señor Jesús, de edificación. Todo es una queja, todo es una murmuración, todos son culpables, menos Él. Bien, una persona con salud espiritual, hermano, se centra en la carrera y se centra en la batalla. Es más, una persona con salud espiritual no solamente está luchando por su vida, está luchando por la vida de otros, porque en un ejército, si yo estoy en un ejército, yo no solamente estoy cuidando mi vida, estoy cuidando la vida de otros, porque esos otros también cuidan de mi vida. En un ejército usted no puede ser egoísta. Usted tiene que luchar por sus compañeros y con sus compañeros. Oh, Señor Jesús. Por eso es que somos la iglesia en Filadelfia. Tenemos poca fuerza. Nuestra fuerza no viene de nosotros, hermano. Nuestra fuerza viene de Dios. Tenemos poca fuerza, pero el Señor está abriendo las puertas para nosotros. Dios está abriendo las puertas para la iglesia y no las está cerrando. Las está abriendo. Por eso el evangelio del reino está avanzando. Oh, Señor Jesús. Entonces la enseñanza de los apóstoles, de los primeros, era una enseñanza ortodoxa, pero la enseñanza que Pablo recibió, esas visiones que Pablo recibió camino a Damasco y que eran tan importantes para la edificación de la iglesia, son también ortodoxas. Nosotros necesitamos prestar mucha atención
a todas las palabras que el Señor les reveló a Pablo y que están todas asociadas a la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No podemos, hermanos, descuidar nada de lo que Pablo nos transmitió. Es importante considerar, es importante recibir, practicar. 1 Timoteo 1:4. Señor Jesús. Vamos a leer el 3 primeramente. Porque cuando nosotros sabemos que Pablo tuvo un cautiverio, ¿verdad? Cuando el primer encarcelamiento en Roma fue un encarcelamiento un poco flexible. Ahorita decimos semana radical y semana flexible. Pablo tuvo un encarcelamiento flexible. Primer encarcelamiento. ¿Por qué? Porque cuando él cayó preso, que lo llevaron de Jerusalén a Roma, y aquel barco se hundió, ¿se acuerdan? Bueno, sin mucha cosa, él llega y durante un tiempo, creo que un año, 2 años, él estuvo preso, pero fue casa por cárcel, porque él estuvo en Roma en una casa alquilada y allí podía recibir a todos los que querían visitarlo, y él tenía libertad para hablar del reino. Eso es lo que dice cuando llegamos, creo que al último capítulo de Hechos. Eso sí creo que voy a tener que buscarlo. El equipo técnico allí me va a permitir buscarlo porque no recuerdo exactamente, pero sé que es en el libro de Hechos, último capítulo. Capítulo 28, versículo 30. Vamos a leerlo. Capítulo 28 de Hechos, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Vamos a leer el siguiente. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces ese primer encarcelamiento fue bien flexible. Él sale, vamos a usar un término que no es así, pero vamos a usarlo. Él sale bajo fianza. Logró salir por un tiempo, sale y él empieza a visitar las iglesias y pasa por Éfeso y allí deja a Timoteo, y después va por allí a Mileto, manda a buscar a los discípulos, a los ancianos de la iglesia en Éfeso, y después él vuelve a caer preso. Y allí es donde él cae preso porque Nerón, con su locura, incendió Roma, y intentando congraciarse con el pueblo de Roma, culpó a los judíos. Entonces alguien tenía que pagar por el incendio de Roma, de los cuestes, y bueno, los cristianos fueron culpados, y Pablo entonces otra vez apresado, y allí ya no hay una semana flexible, sino hay algo radical. Lo meten por allá hacia adentro en una mazmorra. Pero Pablo deja a Timoteo en Éfeso. Ya tenemos 45 minutos, me dice mi equipo técnico. Dios mío. Y entonces Pablo ya había dejado a Timoteo en Éfeso, y en Éfeso estaba pasando algo extraño. Algunos versículos, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, algunos estaban enseñando algo que Pablo no había enseñado. No estaban enseñando las enseñanzas. Se oye un poco extraño, ¿no? Pero no importa. Las enseñanzas esas ortodoxas no se estaban enseñando lo que Pablo había enseñado. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Entonces todo lo que no es ortodoxo es ortodoxo. O sea, no es lo que no es ortodoxo, entonces no sirve, hermano. Yo necesito esa enseñanza que me da salvo espiritual. Usted puede enseñar muchas cosas en la Biblia. O sea, hay muchas cosas en la Biblia que se puede enseñar, pero que tal vez no toque el centro del plan de Dios. Podemos enseñar, hermano, ejemplo. Podemos enseñar sobre el bautismo.
Y puede ser que el bautismo entonces se convierta en el centro de mi enseñanza más importante, pero el bautismo no toca el plan central de Dios. De hecho, Pablo en 1 Corintios dijo que el Señor no lo había mandado a bautizar. Algunos habían hecho del bautismo el centro de su enseñanza, pero esa enseñanza lo que hacía era causar división, causar problemas. Y así hay una cantidad de enseñanzas, hermanos, que en vez de causar edificación, causan problemas. Las enseñanzas ortodoxas no causan problemas. Entonces aquí tienen mucha culpa los líderes, porque te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandes a algunos que no enseñen. Pero ¿quiénes son los que enseñan? Los maestros. Ay, un maestro no es un líder. Entonces los líderes tienen que estar claros en la economía de Dios. Allí en Éfeso empezaron a enseñar sobre genealogías, cuentos, cosas. Podía ser hasta verdad, una genealogía judía. Los judíos eran muy amantes de la genealogía. Pero eso no traía edificación. Como hoy en día puede ser que no traiga edificación algunas enseñanzas. La circuncisión era una enseñanza judía. Y los judíos hicieron de esa enseñanza el centro y querían entonces que los creyentes judíos, los creyentes no judíos, los creyentes gentiles, los que habían creído en Cristo, se circuncidaran y guardaran la ley. Entonces esa enseñanza no era acorde con la enseñanza ortodoxa. Una vez que usted cree no necesita hacer más nada. Los creyentes gentiles no tenían por qué circuncidarse, no tenían por qué hacer suya prácticas judías que habían sido dadas por Dios. Vamos a dejar claro esto. Eso no eran prácticas heréticas, falsas. No, la circuncisión había sido algo establecido por Dios, pero que había llegado a su fin. En el momento en que Cristo vino, Cristo dio fin a la ley. Cristo es el fin de la ley. Cristo es la realidad de todas las sombras y tipos que del Antiguo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, para expiar el pecado había que matar un cordero. Cristo llegó a ser el cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Cristo le dio realidad a ese cordero que se mataba todos los años, el día 14 a las 2 de la tarde. Cristo llegó a ser la realidad de ese cordero, así como Cristo es la realidad del sábado, de la circuncisión. Nosotros necesitamos a Cristo. Entonces los judíos creyentes, porque estos eran judíos creyentes, empezaron a considerar que la salvación, solamente creer en Cristo no era suficiente, había que guardar la ley también. Pablo se opuso fuertemente a este asunto. Y nosotros nos oponemos a todo aquello que relegue a Cristo a un segundo plano. Nuestro centro es Cristo, nuestro centro es la iglesia. Y estamos a favor de todas las enseñanzas que tienen que ver con Cristo y la iglesia. Esas son las enseñanzas saludables que nosotros necesitamos. Ahora, necesitamos promover esas enseñanzas para tener salud. Ahora, ¿cómo saber, amado hermano, que usted está saludable? ¿Cómo saber que usted está recibiendo enseñanzas que le están dando salud espiritual? ¿Cuál es el síntoma de esto? La señal. 2 Timoteo 3:10. Una persona que está recibiendo salud espiritual, que está recibiendo enseñanzas ortodoxas, es aquel que sigue, 2 Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo le dijo a Timoteo, mira, el secreto de que tú tengas salud espiritual es que sigas mi enseñanza. Nosotros necesitamos seguir las enseñanzas de los apóstoles. Pero no solamente la enseñanza, yo debo revisar la conducta. Porque la enseñanza debe estar a la altura de la conducta, de la persona, de lo que él es. Yo no puedo
enseñar algo y ser otra cosa. No, lo que Pablo enseñaba era lo que Pablo era. Y Pablo no tuvo temor ni miedo de decirle a Timoteo, tú no solamente has seguido mi enseñanza, has seguido mi conducta, tú sabes cómo soy yo. Tú conoces cuál es mi propósito, tú conoces cuál es mi fe, mi longanimidad, mi amor, tú sabes cómo es mi paciencia. Señor Jesús. Entonces necesitamos seguir a los apóstoles, pero también necesitamos conocerlos. Primera de Timoteo 4:15. Alguien, amado hermano, que está recibiendo las enseñanzas ortodoxas y está teniendo salud espiritual, se ocupa en permanecer en esas cosas. Necesitamos aprender a rumiar la palabra. Toda esta palabra que el Señor nos ha hablado y que nos está hablando y que nos va a seguir hablando, hermano, necesitan ser palabras que nosotros rumiamos, porque en la medida que nosotros rumiamos la palabra, en esa medida vemos más cosas que tal vez no vimos la primera vez que contactamos o que disfrutamos la palabra. Nosotros necesitamos recuperar un hábito saludable que se ha enseñado y que se ha practicado y que tal vez se ha descuidado, el de rumiar las palabras. Esa palabra rumiar tal vez no está en la Biblia, usted no va a encontrar esa palabra en el Nuevo Testamento, pero el principio lo encuentra. Nosotros somos ovejas y todos los animales limpios son rumiantes. Poseen un estómago con 4 cavidades y cuando mastican el alimento lo pasan al primer estómago, devuelven el alimento, lo vuelven a masticar, lo vuelven a tragar, lo vuelven a devolver hasta que le sacan todos los nutrientes. Eso es rumiar, cuando usted toma la palabra, la considera, la medita, la disfruta, la vuelve a leer, la vuelve a meditar, la vuelve a considerar. Usted empieza a ver cada día más cosas, más luz. Esa luz se va ampliando. Nosotros no podemos ser como los puercos que tragan entero, como los perros que tragan la comida entera. Nosotros necesitamos rumiar la palabra. Usted no es un perro ni es un puerco, usted es una oveja y yo soy una oveja. Señor Jesús. Bueno, estoy emocionado, hermano. No me había emocionado tanto. Tercer secreto, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia, versículo 2, que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres. Entonces, una persona que está recibiendo una enseñanza saludable, podemos hacer un resumen de las tres cosas que indican que usted está teniendo la salud espiritual. ¿Cuál fue la primera? Dijimos que la primera era seguir de cerca las enseñanzas, porque cuando seguimos de cerca las enseñanzas y seguimos de cerca lo que los apóstoles dicen, es como si usted estuviera siguiendo de cerca a Jesús. Vean lo que dice Apocalipsis 14. Quiero devolverme, ¿no? Los hermanos me van a perdonar, ya van 55 minutos, pero no importa. Si hacemos vigilia, 14, Apocalipsis 14, versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Hasta allí. Las primicias, amados hermanos, son personas que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, aquí usted encuentra que para tener salud espiritual necesitamos seguir de cerca las enseñanzas de los apóstoles. Cuando usted sigue a los apóstoles es como si usted estuviera siguiendo al Cordero. Seguir lo que los apóstoles están hablando es seguir al Cordero, porque lo que ellos hablan es lo que el Cordero les está revelando. Los apóstoles son aquellos que tienen el liderazgo, los que van al frente. Oh Señor Jesús, y seguirlos a ellos es seguir al Cordero por donde quiera que va. Entonces, seguir al Cordero. ¿Cuál fue la otra que dijimos? Rumiar las palabras.
y transmitir fielmente eso que estamos recibiendo. Hermanos, necesitamos ser fieles en la transmisión. Necesitamos hablar y transmitir fielmente lo que estamos hablando, no cambiar nada. Segunda de Timoteo otra vez 1, versículo 2. Es importante tener hombres idóneos. Segunda de Timoteo 1, 2. Segunda de Timoteo 2, 2, perdón, 2, 2. Segunda de Timoteo 2, 2. Yo tengo loco aquí a mi cuerpo técnico. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Se necesitan hombres fieles para enseñar, hermano. Se necesitan hombres fieles que transmitan de manera fiel lo que están recibiendo. Que no les importe hablar lo que otros están hablando. A algunos les molesta, les parece que no se debe hablar lo que otros están hablando. Entonces intentan buscar revelaciones privadas, únicas, revelaciones de ellos nada más. No, nosotros estamos aquí para hablar lo que los apóstoles están hablando y transmitir lo que estamos recibiendo de los apóstoles. Y no nos da vergüenza transmitir lo que hemos oído. Queremos ser fieles y para enseñar a otros lo que estamos recibiendo de los apóstoles. Señor Jesús, no queremos ser infieles. ¿Por qué no queremos, hermano? Porque entendemos, vean, la Biblia, entendemos que la Biblia es toda la palabra de Dios. Entendemos eso. Entendemos que todo lo que recibimos de la Biblia es palabra de Dios. Pero además de transmitir, hermanos, la palabra de Dios, nosotros necesitamos vivir la palabra de Dios. También a estos hombres idóneos que van a enseñar a otros lo que están recibiendo, también necesitan vivir lo que están recibiendo. La palabra no solamente necesitamos enseñarla, necesitamos vivirla. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, amado hermano, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Algo con lo que nadie podrá luchar es contra la conducta de alguien que vive a Cristo y que es capaz de manifestar a Cristo en su vivir. Las personas podrán cuestionar lo que usted hable. La gente no podrá cuestionar lo que usted vive. Si lo que usted habla, si la palabra que usted habla es una palabra que usted vive, vea, hermano, eso nadie lo va a poder cuestionar. Nadie lo podrá poner entredicho, nadie podrá ir en contra de eso. Nosotros tenemos un gran compromiso, no solamente enseñarle, nuestro gran compromiso es vivir. Porque las acciones justas de los santos son sus vestiduras. La justicia que nosotros podamos manifestar será la justicia de la cual estaremos vestidos. Y no hay mayor justicia que Cristo. Cristo es la justicia de Dios. Si usted está vestido de Cristo, hermano, nadie podrá contradecir lo que usted hable. Porque lo que usted hable es lo que usted está viviendo de Cristo. Lo que usted hable de Cristo será lo que está viviendo. Y no hay nada en el mundo, ni fuera de este mundo, que pueda cuestionar eso. Señor Jesús, por eso vamos a intentar tener un vivir de justicia. Porque ese vivir de justicia es lo que nos podrá permitir estar delante de Dios en el juicio. Porque todos vamos a pasar por el juicio de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Usted tiene que entender que el Señor nos va a juzgar.
Si estamos vivos nos va a juzgar. Si estamos muertos también nos va a juzgar. De ese juicio nadie podrá escaparse. De hecho, segunda de Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que cada uno segunda de Corintios 5:10. Qué cosa terrible es estar en vivo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Volvemos a 2 de Timoteo, el que tenemos ahorita. Entonces todos vamos a pasar por el juicio. Si estamos vivos vamos a pasar por el juicio. Si morimos, vamos a pasar por el juicio. El Señor juzgará a los vivos, juzgará a los muertos. Ahora, ¿cuál es el encargo aquí de Pablo? Ya que el Señor nos va a juzgar, estemos vivos o estemos muertos, ¿qué nos queda, hermano? ¿Cómo escapar de ese juicio? Predicando la palabra. ¿Sabe que si usted no predica la palabra será juzgado por no haber predicado? No predicar la palabra no predicar la palabra, amado hermano. No encuentro la palabra para decirlo. Es ser culpable. No predicar la palabra es pecar de culpable, de algo que Dios nos encargó. Predicar la palabra es un mandato. Predicar la palabra es una orden. Y si usted no predica, no importa si usted se guardó de cualquier pecado moral y usted fue alguien que nunca, hermano, ni miró para la izquierda ni para la derecha. Pero si usted fue alguien que no predicó, usted merece ser juzgado. Pablo está diciendo aquí, Dios juzgará a los vivos y a los muertos, entonces te encargo que prediques la palabra. Por eso allá en 1 Corintios 9:16, vamos a buscarlo. Si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ahora usted tiene que considerar algo, hermano. ¿Está predicando el evangelio? ¿O usted predica cuando está de buena? ¿Usted predica cuando tiene ganas? ¿Usted predica cuando el tiempo está fresco? Que predicar el evangelio no es un asunto de opciones. Yo no predico el evangelio, o predicar el evangelio no es una opción, es una orden. No es un asunto de si estoy en buen estado de ánimo. Pablo dijo, si lo hago de mala gana, bueno, no tengo recompensa. Si lo hago de buena gana, recompensa tendré, pero total, se me mandó, la necesidad me ha sido impuesta. Por eso en 2 de Timoteo dice, prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No es solamente cuando no hay pandemia. Cuando hay pandemia también hay que predicar el evangelio, hermano. Porque ahorita pareciera que la pandemia, pareciera que predicar el evangelio, ahora muchos le sacaron una cláusula. Cláusula A. No sé si las cláusulas le ponen A o le ponen número. Pero bueno, hay que predicar el evangelio. No, hermano, pero hay que esperar que la pandemia pase. No. ¿Y si no pasa? De hecho, la pandemia no va a pasar. Esto no se va a acabar. Este virus llegó y se va a quedar. Vacúnese si usted tiene miedo de predicar el evangelio. Pero si no se vacuna, igual tiene que predicar el evangelio. Vacunado o no vacunado, usted, si es hijo de Dios, tiene que predicar el evangelio.
Así que las iglesias aquí tienen que empezar a considerar el asunto de salir a predicar el Evangelio. Porque vamos a ser juzgados. Si el Señor viene, y aunque usted haya sido, mire, a usted haya sido como Nicodemo, y usted no predicó, usted va a ser juzgado. Si yo no predico, yo voy a ser juzgado. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que Dios no nos había dado espíritu de cobardía, sino de amor, de fe y de dominio propio. El espíritu que hemos recibido es un espíritu de poder y de valentía. Estamos en una guerra. Hay que salir a predicar el Evangelio. Las iglesias tienen que buscar la manera de salir a predicar el Evangelio. Yo no sé si vamos a tener que hacer una oración bien drástica. Yo sé que algunos tienen miedo, pero entonces órenle al Señor. Señor, mire, yo tengo miedo de morir. Bueno, llévate a los que no tienen miedo de morir, pues. Y déjanos a los que tenemos miedo predicar el Evangelio. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién no tiene miedo de morir? Bien, yo quiero que usted se preocupe. Si usted tiene miedo de morir, yo no sé qué más le debe preocupar, si morir o el día del juicio ser juzgado por no haber predicado. Si la pandemia lo acorraló tanto y lo acobardó tanto que usted escondió su talento. Y el Señor le dijo a aquel que escondió su talento, no, siervo inútil. Bien, amados, yo no quiero que ustedes, yo no estoy bravo de todas maneras, yo lo que quiero es que ustedes despierten y yo también quiero despertar con ustedes. Necesitamos predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio porque la venida del Señor está cerca. Está muy cerca. La otra vez estaba así como en una terraza, hermano, por allí yo estoy viviendo ahorita en Píritu, yo no sé si muchos saben que Píritu es un pueblito bien simpático. Y estaba en una terraza y estaba viendo las personas pasar, veía las personas pasar, amados hermanos. Y me acordé de una película, 2012, todo el mundo la vio, que los mayas dijeron que el mundo iba a acabarse en el 2012. Y resulta que entonces cuando se supo del asunto que todo se iba a acabar, los gobiernos, en este caso el gobierno de Estados Unidos, dijo, alguien quería que la gente supiera que el mundo se iba a acabar para que hicieran algún preparativo, se despidieran de su gente. Y alguien dijo, no les digas nada. De todas maneras no se van a morir, déjalo que sigan viviendo como si no supieran nada. Entonces yo veía a la gente pasar y así están muchos, hermanos. El Señor está por venir y el tiempo del fin de todas estas cosas está a punto de llegar. Y la gente camina como si no supieran que eso va a pasar. O sea, no como si no supieran. Caminan y no saben que eso va a acontecer, que el fin de las cosas se acerca. Y nosotros no podemos ser como el gobierno. No les digas nada para que no entren en pánico. No, hay que predicar el Evangelio para advertirle a la gente que el fin de las cosas está a punto de llegar. Que el Señor está viniendo y va a juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso hay que salir a predicar. Y olvídese de la pandemia. Olvídese del coronavirus. Cada vez que piense en el coronavirus y el coronavirus lo acobarde, acuérdese que Dios juzgará a los vivos y a los muertos por no haber predicado la palabra. Si usted fue alguien que no predicó por cuidarse del coronavirus, usted igual va a pasar por el juicio de Dios. Oh Señor Jesús, así que necesitamos entonces predicar estas sanas enseñanzas y que estas sanas enseñanzas no se vuelvan normas. No queremos que las enseñanzas se vuelvan normas, ¿sabe? Colosenses 2:20. Yo voy a terminar con esto, porque ya el equipo técnico ya me está poniendo el tiempo más seguido.
Pero yo creo que con esto que hemos compartido hemos transmitido el encargo. Vamos a terminar con que hay una necesidad de que el ortodoxo, la enseñanza ortodoxa, no se olvide, se mantenga, que nosotros estemos claros en esa enseñanza saludable que nos van a dar salud espiritual. Pero tenemos que tener cuidado de no hacer de las enseñanzas mandamientos y ordenanzas, imponiéndosela a los hermanos, para tratar que los hermanos entonces cambien de vida. Nunca, hermano, las ordenanzas lograron cambiar la vida interna de alguien, la esencia interna de alguien. Esencialmente nosotros somos malos, nacimos con maldad, nacimos con pecado. Y usted no puede intentar cambiar la esencia de alguien a través de ordenanzas, diciéndole qué debe hacer, qué no debe hacer, cómo debe caminar, cómo debe vestirse. Eso no funciona. Agarre un mono, hermano. Un mono, dicen que los monos son muy inteligentes. Usted puede agarrar un mono, que dicen por ahí, vestirlo de seda y mono se queda. Pero si usted enseña un mono puede aprender a comer con cubierto, con cuchara, se puede vestir como nosotros, pero hermano, sigue siendo mono. Esas enseñanzas externas no cambian la esencia de lo que él es. Nosotros no queremos tener enseñanza como ordenanza y pretender que los hermanos van a cambiar, las personas van a cambiar su esencia, porque nosotros vamos a colocarles reglas de cómo deben andar y cómo deben conducirse. Realmente lo que cambia a la persona son las enseñanzas transmitidas para que la vida de Dios que ya está en mí se desarrolle. Dios colocó la vida de Él en cada creyente y esa vida es capaz de cambiar la esencia interna de alguien a través de la enseñanza saludable de los apóstoles. Tenemos un reto. Tenemos el reto de que los hermanos cambien. Los líderes, los maestros, los que están enseñando tienen un reto. Enseñar de tal manera que esas enseñanzas se vuelvan un alimento saludable para que los hermanos crezcan en vida, para que esa vida que ya está en ellos se desarrolle y lo que Dios va a hacer lo haga a través de la vida que ya ha puesto en nosotros. Señor Jesús, los judíos se llenaron de enseñanzas, hermanos, de reglas, de ordenanzas y nunca pudieron cumplir la ley. Nosotros no queremos cometer el error que cometieron los judíos. No queremos volver a cometer ese error. El Señor dijo, mis palabras son vida. Mis palabras son vida. Y el Espíritu es el que da vida. Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, vamos a guardarnos, vamos a cuidarnos, vamos a avanzar, vamos a tratar aunque somos la iglesia en Filadelfia y Dios nos ha dado una cantidad de verdades maravillosas, Dios nos está abriendo su corazón y nos está dando una palabra maravillosa, vamos a tratar también de no ser cegados por el orgullo, por la vanagloria, por la arrogancia de pensar que somos los mejores. No somos los mejores, nosotros somos el rebaño pequeño al cual el Padre le ha placido daros el reino. Necesitamos avanzar y saber que la aurora está por despuntar. La venida del Señor está cerca. Nos toca, en el poco tiempo que queda, tratar de salvar al mayor número posible de personas. Y no solamente salvarla, si es posible producir un grupo de vencedores en este tiempo, antes de la venida del Señor, un grupo de vencedores que cuando el Señor venga los encuentre luchando y corriendo para entregar todos los reinos de este mundo a nuestro Señor y a su Cristo. Jesucristo
es el Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. 1 hora con 15 minutos, eso es tiempo récord. Amén.